Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Hermanos, muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente. Sé que hace mucho tiempo que me ausenté de hacer estos temas, de grabar estos temas para ustedes, pero bueno, en mi vida cotidiana de esposa, de mamá, de pues ministra de la comunión y de muchas cosas que pues hago, gracias a Dios, en mi diario vivir, pues tuve que suspender estas grabaciones porque por un lado no tenía como la tranquilidad, la paz de hacerlo. Por otro lado, el tiempo, porque bueno, se presentaron muchas situaciones en estos días de nuestra vida, como ustedes, pues nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado nuestras actividades. Pero bueno, estoy nuevamente con ustedes y con mucho gusto le pido a Dios que me ayude a cada semana poder estar compartiéndoles un tema que pues les sirva, que les sea práctico para su vida diaria. Y quiero decirles que bueno, a través del compartir de estos temas, pues no solamente son para ustedes. Yo creo que el Señor los pone en mi corazón, los pone en mi pensamiento para que yo los comparta, pero así como aprenden ustedes a través de estos temas, también yo aprendo de lo que pues voy compartiendo. Y hoy me gustaría compartirles el tema: ¿cuáles son los rasgos de un cristiano? ¿Qué características tiene una persona que se dice ser cristiano, que se dice creer en Dios? Y bueno, pues esto es algo que probablemente no lo has escuchado como tal. Sí lo has vivido, porque yo creo que los cristianos que creemos en Cristo, que hemos vivido con Cristo en nuestro diario vivir, pues ya hemos practicado esto, pero probablemente no nos damos cuenta de que estos son rasgos de un verdadero cristiano. Los rasgos de un verdadero cristiano son aquellas cosas que nos hacen sentir orgullosos, plenos, tranquilos, en paz. Estos aspectos nos deben de estos aspectos o estos rasgos del cristiano nos deben de acercar cada vez más a Cristo. Y a través de Cristo, acercarnos a Dios. Primeramente, un buen cristiano debe sentir siempre sobre sí mismo la bendición del Señor. Saber que en todo momento, en todo lugar, en toda situación que esté pasando en su vida, está la bendición de Dios con él. Este es uno de los principales rasgos que tiene un verdadero cristiano. Saber y sentir que la bendición de Dios está con él en cualquier situación o circunstancia de su vida. Y que con esta bendición puede ir adelante en su día a día, porque esta bendición lo está acompañando permanentemente. Esto, hermanos, es determinante, porque cuando tú o yo nos sentimos que pertenecemos a Cristo, que nos ama, aunque a veces no lo merezcamos, aunque a veces sintamos que no tenemos por qué tener ese amor de Él, Él nos ama porque así lo ha decidido. El amor de Dios no es como el amor nuestro, que a veces no lo damos
porque no nos conviene, porque no obtenemos nada, o lo damos de manera temporal o con condiciones. El amor de Dios es indefinido y no tiene condiciones. Y cuando yo me siento amada de esa manera, es cuando verdaderamente me siento unida a ese Cristo que me está amando sin pedirme nada. Y cuando yo me siento amada, me siento segura. Cuando siento que esas bendiciones de Dios están conmigo independientemente de cómo sea yo, de cómo me esté comportando, de qué esté pasando en mi vida. Esto me da seguridad. Y este es uno de los rasgos más importantes que debemos tener los que nos decimos ser cristianos, los que nos decimos ser de Cristo Jesús. El cristiano debe estar seguro de que está bendecido por Dios Padre y por Dios Hijo. Y por supuesto, por nuestra Madre Santísima. Porque ella tiene un papel muy importante en la salvación de las almas. Y el sentirme bendecida, el buscar el caminar en el camino de Cristo, pues es buscar mi santidad. Y tanto Dios como Jesús como la Virgen lo que más quieren es que yo llegue a la santidad, que yo me salve, que tú te salves, que tu alma sea rescatada. Pero para ello tenemos que reconocer estos rasgos del cristiano, hermanos. Sentirnos amados por Dios y saber que su bendición nos acompaña en todo lugar, en todo momento, en toda situación de nuestra vida. Otro de los rasgos del cristiano es que debe sentirse elegido por Dios y por tanto bendecido. Dice la Biblia, muchos son llamados y pocos los escogidos, pocos los elegidos. Un verdadero cristiano sabe que ha sido elegido por Dios. Sabe que Dios ha puesto en sus manos una misión y que la tiene que cumplir. Una misión para la cual Él ya le ha dado las maneras, los medios, las formas para que la pueda cumplir. Yo siempre he pensado, y así lo he experimentado, que Dios jamás nos pide nada si no nos lo ha dado antes. Que Dios no nos envía una misión si no nos ha preparado para ella antes de esta misión. A veces esta preparación pareciera que es algo que Dios nos regala para la vida diaria, para la vida cotidiana, pero sin embargo llega un momento en la vida de cada ser humano que si vive en el plan de Dios, si busca vivir en la voluntad de Dios, se va a dar cuenta que todo eso de lo que el Señor le fue dando, como lo fue formando, eran principalmente medios para cumplir la misión. Otro de los rasgos del cristiano es saber reconocer cuál es la misión que Dios tiene para él o para ella. Y por consecuencia, llevar a cabo las obras que requieran esa misión. El verdadero cristiano debe sentirse seguro de que Dios lo ha elegido, que Dios le ha dado un nombre y un lugar en esta vida,
y que lo tiene hoy aquí porque su misión no ha terminado. Creo que en estos momentos es algo que nos tiene que quedar muy claro, hermanos, que si seguimos aquí, que si Dios nos ha dado la salud y la vida, es porque todavía nuestra misión no termina. Que si algunos hermanos nuestros, quizá personas muy amadas por ti, se han ido, es porque su misión terminó. Es porque su tiempo de trabajar para Dios se terminó en esta vida. Y es esta en la vida en la que podemos trabajar en esa misión que Dios nos encomiende. Porque viene la vida eterna. En esa vida donde las cosas son diferentes. En esa vida en la que ya esa misión se ha terminado. Por eso hoy que tú y yo estamos aquí, que estamos sanos, que estamos vivos, con más y más ganas tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor? ¿Por qué sigo yo aquí? ¿Por qué me estás dando la salud? ¿Para qué? ¿Qué quieres de mí? El cristiano debe saber que Dios lo ha elegido de manera especial, que ha sido soñado por Dios, como los papás soñamos a nuestros hijos desde antes de que estén en nuestro vientre, en el caso de las mamás. Las mujeres comúnmente, desde que somos solteras, soñamos con tener un esposo y como consecuencia de esto tener unos hijos y tener una familia. Soñamos con nuestros hijos desde antes de que ellos vengan al mundo. Así el Señor, así es Dios con nosotros. Él nos sueña desde antes de que seamos engendrados. Cada uno de nosotros estamos en el corazón de Dios desde antes de llegar a este mundo. Otro de los rasgos del cristiano es que debe de reconocer que Dios lo quiere aquí y ahora. No en otro lugar, no en otra situación ni con otras personas. Aquí y ahora, ¿dónde estás? Y que Él ahí te dará la encomienda, o si no es que ya te la dio, de lo que tienes que hacer. Ese es otro rasgo del cristiano. Reconocer que Dios me tiene en este lugar, en este momento y en esta situación. Porque nada es coincidencia, hermanos. Nada es cuestión de suerte. Las coincidencias no existen. La buena o mala suerte tampoco existe. Existe la voluntad de Dios. Eso es algo que sí existe y que el verdadero cristiano tiene que tener claro como un rasgo característico de él, el reconocer que la voluntad de Dios se cumple aun cuando nosotros mismos no lo queramos, aunque no lo esperemos, aunque no hagamos nada para que se cumpla, porque Dios es Dios, todo lo puede, todo lo sabe y tiene un plan perfecto, un plan en el que todo va embonando perfectamente. Con Dios nada es imperfecto, nada es incorrecto. Otro de los rasgos del verdadero cristiano es que su relación con Dios es la base de su vida. Es lo que determina su vida. Ya no es lo que yo piense, lo que los otros piensen, lo que yo quiera o lo que los otros quieran de mí. Es lo que Dios quiera de mí.
Hemos platicado estas situaciones con mi esposo porque nosotros normalmente platicamos mucho de diferentes temas. A veces rozamos, a veces salimos de acuerdo, a veces nos retroalimentamos uno al otro. Pero bueno, nosotros siempre hemos dicho que nuestra relación está basada en esa plática, en ese diálogo del que un día nos enamoramos cuando éramos jóvenes, cuando éramos amigos y nos hicimos novios y nos encantaba platicar. Ahora han pasado 30, casi 31 años de estar juntos como esposos y seguimos disfrutando la plática. A veces salimos a algún lado y quien nos ve jamás imagina que somos esposos, porque hay plática, hay sonrisa, hay diálogo, a veces hay discusión, a veces hay diferentes puntos de vista, no sé, tantas cosas que pasan en una relación entre dos seres humanos. Pero sin embargo, algo que nos queda claro a los dos es que la base de nuestra vida es la presencia de Dios y que de Dios venimos y hacia Dios vamos. Y buscamos que todo en torno a nuestra vida, como esposos, como padres, como hermanos, como hijos, como miembros de una sociedad, estén basados en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que este es un rasgo del cristiano. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, de que todo viene de Dios y que todo va hacia Dios, no podemos dejar de hablar del amor que Dios nos ha dado. No podemos dejar de decir que Dios nos ha elegido, de decir y de sentir. Que Dios nos ha dado o me ha dado un nombre y una misión en esta vida. A diferencia de lo que pasa cuando yo no conozco ni me doy cuenta de estos rasgos de ser cristiana, de ser cristiano. ¿Qué pasa cuando yo no identifico esos rasgos, ni me doy cuenta, ni los reconozco? Primeramente, no nos sentimos amados por Dios. No nos sentimos elegidos y mucho menos bendecidos por Él. Nos sentimos que no pertenecemos a nada ni a nadie. Y esto nos hace llegar muchas veces a un estado de soledad, de aislamiento, de vacío y de depresión. Por ello es muy importante que yo, tú y cada uno de nosotros reconozcamos que Dios nos ha elegido y que le pertenecemos, para no caer en este vacío, en esta depresión, en este aislamiento. Claro que esto que estoy mencionando no son rasgos de un cristiano, más bien son rasgos de alguien que no se siente que le pertenece a Cristo y que tampoco su corazón le pertenece a Él. Pero otro rasgo del cristiano es que siente la necesidad, fíjense, la necesidad de pedir perdón a Dios por sus faltas, por sus equivocaciones, y buscar ese perdón a través del sacramento de la confesión, lo cual nos lleva a sentir un alivio en el alma. Ese rasgo del cristiano es característico de aquel que verdaderamente ama a Dios y que busca y quiere ser mejor, para no ofenderlo, para no dañarse y para no dañar a los demás. Porque el pecado, las faltas,
las equivocaciones, más que dañar a Dios, me dañan a mí misma, dañan a la persona o quizá a las personas con las que vive. Así es que el cristiano verdadero tiene como rasgo la necesidad de pedir perdón a Dios y buscar ese perdón para perdonarse y perdonar a los demás. Porque un hombre o una mujer que no se siente perdonado, tampoco se siente amado por Dios. Un hombre que no perdona no puede sentirse bendecido por Dios, porque cae en un estado de enojo, de frustración, de egoísmo, de dolor, de conmiseración para con él mismo o para con ella misma. En un estado en el que pensamos y sentimos que somos las víctimas de toda la situación que hemos estado viviendo. Cuando quizá hemos sido víctimas, pero a veces también victimarios. Cuando no nos sentimos amados por Dios, hermanos, nada nos llena, nada nos cubre la necesidad que tenemos, solo Dios. Buscamos en un lugar, buscamos en otro, compramos cosas materiales, adquirimos más bienes y nada nos llena. ¿Por qué? Porque ese vacío de Dios solamente lo llena Dios. Y este es uno de los rasgos del cristiano. Todos y cada uno de nosotros hemos sido perdonados al precio de la sangre de Cristo. Y puedo pensar, ¿y yo de qué he sido perdonada? Si no he matado, si no he robado, si no he fornicado, sin tantas cosas. Pero hay muchas cosas, a veces pequeñas cosas, que hieren a Dios y que hieren a los que amamos. El verdadero cristiano hace memoria y recuerda cosas por las que debe pedir perdón a Dios y a los seres que ama. Con esto no me estoy refiriendo a que el verdadero cristiano esté recordando cosas que hizo su papá, que hizo su mamá, que hicieron sus hermanos, su esposo o sus amigos, que las hicieron mal y que con ello me lastimaron. No, hermanos, un verdadero cristiano y un rasgo del cristiano no es estar señalando qué hizo mal mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, mi esposo. No, es reconocer qué hice yo mal, lo mío, no lo de los demás, y perdonarme porque Dios ya me lo ha perdonado, y sentir que soy perdonada y que soy bendecida por Dios. Porque muchas veces nos justificamos o me justifico diciendo que soy así porque mi papá fue así, porque mi mamá fue así, porque mi esposo es así. Esta no es una justificación, hermanos. Lo cierto es que cada quien va a dar cuentas a Dios de sus actos y de su vida. Yo no voy a dar cuentas ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis hermanos, mucho menos de mi esposo. Voy a dar cuentas de mi vida. ¿Qué hice yo con lo que Dios me dio? ¿Qué hice yo con lo que Dios entregó en mis manos? Eso sí, tengo que dar cuentas.
Y yo creo que si alguien ha vivido en plenitud estos rasgos de ser un verdadero cristiano, son los grandes santos. Santos que hemos tenido oportunidad de conocer, como San Juan Pablo II, que era un ejemplo de vida, que quienes tuvimos la dicha de verlo de manera personal, nos hacía cambiar la vida, nos hacía darnos cuenta que era un ser que tenía toda la luz, el amor y la sabiduría del Espíritu Santo, hermanos, en lo que hablaba, en lo que obraba, en la manera en cómo se dirigía a nosotros, en esas palabras en las que las dijo tantas veces: no tengan miedo, no tengan miedo. Esas palabras que el día de hoy tenemos que repetirlas incesantemente para no caer en el miedo, en la angustia, en la depresión, en la desesperación, en el dolor. Es seguir adelante como Él nos lo enseñó, como nos lo han enseñado esos grandes santos, como nos lo enseñó la Madre Santa Teresa de Calcuta, que también nos dio con su vida un ejemplo de fortaleza, de amor, de sabiduría y de amor a la misión que Dios le encomendó. Son grandes santos que hemos tenido la oportunidad de conocer y que nos han dado ejemplo, que nos han enseñado cuáles son los verdaderos rasgos de un cristiano. A través del diario de Santa Faustina, que también es una santa que, no tuvimos la oportunidad de conocer porque ella muere en 1938. Ella, a través de su diario, de esos escritos que ella deja, dictados por el Señor de la Misericordia, nos damos cuenta que ella vivía verdaderamente como una cristiana, sintiéndose hija de Dios, elegida y amada por Él, perdonada y aceptada por Él. Santa Faustina nos habla de los atributos del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y ella nos dice que el más grande atributo de Dios es el amor y la misericordia que nos tiene a cada uno de nosotros. Otro de los rasgos que tiene Dios es la santidad. Esa santidad que se derrama sobre toda la iglesia que le pertenece, sobre cada alma que vive en ella, porque Él nos creó para ser santos. Y por último, el último atributo de Dios es su justicia. Esa justicia que es grande y penetrante, que llega hasta el fondo de la esencia de las cosas. Así es, así son esos dos atributos de Dios. Pero el más grande atributo es el amor y la misericordia, que es el mayor atributo de Dios. Es el atributo por el cual se une Dios con las almas. Este es el más grande atributo porque es ahí donde se da la unión perfecta entre el amor de Dios y el amor del alma. Pero para ello tiene que haber sinceridad del alma y apertura, humildad y obediencia. Si no hay sinceridad, si no hay apertura, no hay humildad y mucho menos obediencia, no podemos estar hablando de ser un verdadero cristiano. Así es que, hermanos, recordemos estos rasgos que debemos tener y vivir como cristianos. Con esto cierro el tema. Espero yo que algo
te sirva para tu vida diaria. Espero en Dios que la luz del Espíritu Santo llegue a ti, te ilumine para entender lo que Dios te quiere decir a través de este pequeño compartir. Espero que me escuchen la próxima semana. Dios los bendiga, les ofrezco mi oración y mi comunión tantas veces pueda hacerla. Hasta pronto, hermanos. Que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos